Bien, entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy corresponde con los últimos contenidos de la asignatura. Vamos a ver la unidad número 6, que se denomina Introducción a la Química Biológica. Acá ya vamos a empezar a ver las biomoléculas, es decir, vamos a ver moléculas un poco más grandes de lo que veníamos viendo anteriormente. Respecto aparte de estas moléculas, bueno, vamos a ver cómo se agrupan, cuáles son sus principales funciones y dónde las podemos encontrar. La clase del día de hoy, por suerte, es una clase bastante más descriptiva, es una clase sencilla y muchas de estas cosas ustedes ya las conocen de la vida cotidiana. Bueno, hoy les vamos a poner un marco conceptual más químico. Bien, continuemos entonces. Química biológica o bioquímica. Por ahí ustedes lo conocen más como bioquímica o alguna vez escucharon hablar de la bioquímica. Bien. Pero ¿qué es la bioquímica? La bioquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar los cambios de las propiedades de las moléculas en un entorno biológico. Es decir, es igual que la química, pero dentro de un ser vivo. Básicamente es eso. Es porque tenemos la misma definición que química, pero lo que cambia es que se produce dentro de un ser vivo. Esa es la principal particularidad de la química biológica. Hay eh, dos grandes ramas de la bioquímica. Una es la bioquímica estática, o sea, quieta, como quien diría, que también se le dice bioquímica estructural, en el cual básicamente nosotros tomamos como una foto de las moléculas y nos dedicamos a estudiar la forma, la estructura que tiene y sus propiedades. Y aparte, las diferentes matrices, los diferentes seres vivos, cómo están compuestos. Y por otro lado está la bioquímica dinámica, que se encarga de estudiar las rutas de conversión de estos grupos de macromoléculas dentro de los seres vivos, es decir, todas las reacciones químicas entre estas moléculas. El conjunto de rutas de conversión es lo que se conoce posteriormente luego como metabolismo. Por ejemplo, una bacteria o un hongo que transforma los azúcares en alcohol, a través de una vía metabólica es que lo produce, digamos. Suceden varias reacciones químicas y me transforman los azúcares en alcoholes mediante un proceso que se denomina, una vía metabólica que se denomina fermentación alcohólica. Existen diferentes grupos de macro o biomoléculas. Bien. Una de ellas son las proteínas, las otras son los hidratos de carbono, o también se les dice carbohidratos, o glúcidos también se les dice. Y también tenemos los lípidos. Ustedes, me imagino, están bastante familiarizados con estos grupos, digamos, o en algún momento habrán escuchado hablar de las proteínas, de los hidratos de carbono o de los lípidos. Vamos a empezar a hablar de los más abundantes, dependiendo del alimento, que son las proteínas. Las proteínas obviamente ocupan un lugar de máxima importancia dentro de todos los seres vivos después del agua. Y en animales constituyen más del 50% de la materia seca. De hecho, ustedes conocen fuentes de proteína seca, a la cual acceden, no sé si normalmente, pero ustedes la deben conocer, como es por ejemplo el charqui. El charqui es un pedazo de carne que, obviamente condimentado, lo que se hizo fue sacarle todo su contenido acuoso, ¿o no? Entonces, se perdió esa materia, el agua, y me quedó la masa seca, que es prácticamente proteína pura. Dentro de las proteínas que encontramos, enzimas, hormonas, hemoglobina, anticuerpos, receptores, proteínas de contracción muscular, todas las proteínas. Es decir, las proteínas tienen muchísimas funciones. Ahora, ¿cómo están formadas las proteínas? Las proteínas tienen unos pequeños bloques estructurales que se denominan aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas muy sencillas. Bien, básicamente el esqueleto de un aminoácido, esto es una pregunta de parcial, va a estar
constituido por un carbono central con un hidrógeno, un grupo amino que es NH2, que tiene carácter básico, y un grupo carboxilo, bien, que es de carácter ácido, bien. Finalmente, tenemos muchos tipos de aminoácidos. Existen muchos tipos de aminoácidos, pero no cambia ni el grupo amino ni el grupo carboxilo. Lo que va a cambiar es el cuarto sustituyente, que es lo que se denomina cadena R, o también denominada cadena carbonada o cadena lateral. Bien, entonces, la variabilidad de la cadena carbonada es la que me va a dar los diferentes grupos de aminoácidos. Recordemos, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces, ¿cómo se clasifican los aminoácidos? Y bueno, se van a clasificar en función de la cadena. Cuando la cadena solo tiene carbono e hidrógeno, como pueden ver acá, la más sencilla es la glicina, que tiene hidrógeno directamente, no tiene ni siquiera un carbono extra unido acá. Luego tenemos la alanina con un carbono, la valina que tiene 3 carbonos, la isoleucina y la leucina que tienen 4 carbonos. Todos estos se denominan aminoácidos alifáticos neutros con cadena apolar, porque esta cadena es apolar. Luego tenemos algunos aminoácidos que son neutros, pero la cadena es polar. Como por ejemplo la serina y la treonina. ¿Por qué decimos que la cadena es polar? Porque tiene un oxidrilo. Como pueden observar, en ambos casos las cadenas tienen oxidrilos. Luego tenemos aminoácidos neutros, pero estos son aromáticos, porque tienen un grupo aromático. Este benceno, ¿se acuerdan? Que lo vimos como hidrocarburos aromáticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Estos aminoácidos tienen grupos aromáticos, ya que tenemos la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Luego tenemos aminoácidos con azufre, que la cadena tiene grupos sulfuros, este S. Acá tenemos, por ejemplo, la metionina y acá la cisteína. Luego tenemos los aminoácidos ácidos. Aparte de ser aminoácidos, se les dice aminoácidos ácidos, porque tienen un grupo ácido extra aparte del grupo, porque estos de acá abajo son los del grupo funcional. Grupo amina y carboxilo, del grupo funcional de aminoácido. Y aparte tienen otro grupo ácido. ¿Bien? Ácido aspartico y glutámico. Y los derivados de estos, con grupo amina, se denominan asparragina y glutaminas. Ácido aspartico deriva en asparragina y ácido glutámico en glutamina. Luego tenemos aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos tienen, en vez de tener grupos carboxilos extra, tienen grupos aminos extra. Por ejemplo, la lisina, que tiene un grupo amino acá. La arginina, que tiene 2 grupos nitrogenados. La histidina, que tiene todo este ciclo con nitrógenos, o la prolina. Y esos son los 6 grupos de aminoácidos. Bien. Existen otra clasificación más de aminoácidos que es bastante interesante, que es la del criterio de esencialidad. Se dice que un aminoácido es esencial. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo por sí mismo. Entonces tenemos que ingerirlo en la dieta, por eso es esencial. Si sería no esencial, significa que yo puedo sintetizarlo dentro de mi cuerpo para generar un no esencial.
Bien, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de acá, como ven, se denomina, no sé cómo pronunciarlo, es una enfermedad, pero que se da por la desnutrición severa, de proteínas. Bien, este, como pueden observar, las proteínas son nutrientes sumamente importantes para el organismo. Obviamente, las proteínas y los aminoácidos de los que están formadas. Sigamos. Acá tenemos una lista de los aminoácidos que son esenciales y los no esenciales. Ahora bien, ¿cómo se pega un aminoácido con el otro? Porque yo les mencioné que las proteínas estaban hechas de aminoácidos. ¿Bien? Bueno, las proteínas están hechas de muchísimos aminoácidos. Tienen más de 50 aminoácidos pegados uno al lado del otro. Son grandes. Pero ¿cómo se pegan? Y bueno, funcionan como si fueran unos enchufes con unos tomacorrientes. Aguarden un segundito. Funcionan como un enchufe con un tomacorrientes, uniéndose uno al lado del otro. ¿Cómo se forman los enlaces entre aminoácidos? Se forman entre el grupo carboxilo de uno con el grupo amino del otro. Se forma un enlace entre el grupo carboxilo y el grupo amino, como pueden observar acá, que está con un cuadradito de color. Eso me da como resultado un enlace que se denomina enlace peptídico. Bien. En este caso se unieron dos aminoácidos, obviamente. Cuando se unen hasta 10 aminoácidos, uno al lado del otro, se denominan péptidos. Si es hasta 50 se denominan polipéptidos y si son más de 50 se denominan proteínas. Como ven, las proteínas tienen muchísimas funciones. A su vez, las proteínas son macromoléculas, es decir, ¿qué significa macromoléculas? Que son moléculas de gran tamaño y estructuralmente, ¿cómo se definen? Como polímeros de aminoácidos. Un polímero significa que tiene muchos monómeros unidos uno al lado del otro. Bien, esto entra al parcial, así que estudienlo. Lo voy a tomar sí o sí. Debido al gran tamaño de estas moléculas, cuando uno las disuelve, forman los que se denominan dispersiones coloidales. Bien, por ejemplo, el merengue, ¿cómo se forma? Es una dispersión coloidal de las proteínas del huevo con el agua presente en la misma clara y aire. Bien. Las proteínas uno las puede romper, las puede hidrolizar, como dicen acá, en numerosos compuestos de menor peso molecular, obviamente que son los aminoácidos. Si yo una proteína la rompo bien chiquitito, voy a obtener sus aminoácidos constituyentes. A su vez existen dentro de las proteínas dos tipos de proteínas. Proteínas simples y las proteínas que se denominan conjugadas. Bien, las proteínas simples son aquellas que, si yo las degrado completamente, solo voy a obtener aminoácidos. O sea, son proteínas que solo están hechas de aminoácidos. Mientras que las proteínas conjugadas son proteínas que a su vez tienen pegado algún otro elemento químico que no es un aminoácido. Bien, puede ser un metal, puede ser un lípido, puede ser un hidrato de carbono, pueden ser otras cosas que no son proteínas, aparte de aminoácidos. Bien,
Por ejemplo, son ejemplos de proteínas simples las albúminas. Las albúminas las van a encontrar en el huevo, por ejemplo, la ovoalbúmina. Esperen que se siguen conectando después de una hora estudiantes. Sigamos. Luego tenemos, como les mencionaba, dentro de las proteínas simples podemos encontrar las albúminas, como la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo, las glutelinas, que es el famoso, por ejemplo, gluten, de las proteínas, de las harinas de trigo, y algunas escleroproteínas, que son las que se encuentran en los pelos y uñas. Bien. Y por otro lado, dentro de las proteínas conjugadas, que son muchísimas, tenemos las metaloproteínas, que son proteínas que tienen un metal pegado, como por ejemplo la hemoglobina. Las lipoproteínas, que son proteínas que se juntan con lípidos. Glicoproteínas, que son proteínas que se juntan con hidratos de carbono. O sea, pero que en su estructura tienen pegado un hidrato de carbono, no que yo mezclé, como quien mezcla en una batidora, proteínas con hidratos de carbono. No. Estos tienen pegados dentro de su estructura. No es lo mismo. Dentro de las proteínas existe un grupo muy particular de proteínas que se denominan enzimas. ¿Alguna vez escucharon hablar de las enzimas? Por ejemplo, en los detergentes. En los detergentes, en los de lavar la ropa, jabón de lavar la ropa dice con enzimas. Bien, las enzimas también se las denominan catalizadores biológicos. Son como obreros. Bien, porque lo que hacen es que cumplen o ejercen o permiten que suceda una reacción química. Bien, todas las reacciones biológicas, todas las reacciones químicas biológicas están mediadas por una enzima. Bien, por ejemplo, yo tengo la leche. La leche es rica en una proteína denominada caseína. Cuando la leche yo la combino o activo, o sea, le coloco como una mezcla que se denomina cuajada, esa cuajada tiene una enzima denominada renina. La renina, en presencia de calcio, modifica la estructura de la caseína generando lo que se denomina paracaseína. La paracaseína es lo que ustedes conocen como cuajada. Es decir, la leche, cuando están haciendo quesos, es como si la leche quedaría cortada. ¿Alguna vez cortaron leche? ¿O vieron cómo queda? Sí. Bueno, Profe, ¿por qué se busca ese proceso? cuando estás haciendo queso, No, pero ¿qué se busca? ¿Qué se obtiene a nivel molecular? lo que se hace únicamente es que se modifica la forma de la caseína. Vos al modificar la forma de la caseína, deja de formar una dispersión como en la leche y se vuelve insoluble. Ahí está. Entonces se aglomera y te forma esos coágulos. Gracias, profe. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se coagula la sangre, solo que es mediante otro mecanismo. Bueno, en este caso la leche también como que se coagula, se aglomera y precipita. Bien, existe obviamente una diferencia entre una enzima y un catalizador inorgánico. Las enzimas, porque hay catalizadores inorgánicos como los metales, por ejemplo, pero las enzimas, que son catalizadores biológicos, como por ejemplo la renina, que son súper específicos y efectivos. A diferencia de los catalizadores inorgánicos que por ahí necesitan una cantidad muy grande,
y son muy inespecíficos, los catalizadores biológicos son específicos. Una particularidad que no les mencioné es que los catalizadores tienen la particularidad de que no forman parte de la reacción química. Es decir, yo los utilizo en una reacción química, permiten que suceda y yo los puedo tranquilamente sacar de esa reacción y ponerlos para hacer otra. Son auténticos obreros biológicos. Las proteínas, aparte, sufren de un proceso en el cual, como en este caso lo que sucedió recién, que es la modificación de su estructura, que es lo que se denomina desnaturalización. La desnaturalización es cuando se desorganiza una proteína, se la desordena, ¿bien? Lo cual hace que pierda sus propiedades. Algunos de los agentes desnaturalizantes más conocidos son las temperaturas, cambios de pH. Y así tenemos, por ejemplo, cuando yo a un huevo lo cocino. Cuando ustedes cocinan un huevo, se desnaturalizan las proteínas del huevo y el huevo me queda en estado sólido, como un huevo frito, por ejemplo. Otra manera de desnaturalizar es por cambios en el pH. Por ejemplo, cuando ustedes a la carne le echan vinagre o limón. Cuando ustedes a la carne le echan limón o vinagre, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué color se pone? marrón. Marroncita, gris, ¿no? Mucha gente dice que está cocida, pero cocido significa que ha pasado por el calor. Lo que sucedió con las proteínas de la carne que eran rojas y pasaron a ser grises es que se desnaturalizaron por un cambio en el pH. ¿Bien? Entonces, hasta acá es lo que vamos a ver de proteínas. Las proteínas, como saben, se encuentran en todos lados. Las podemos encontrar en la leche, en los huevos, en las carnes. Y también hay... Sí, Cuando habla de desnaturalización, sí. solo en aspecto físico, no interviene en la parte de lo que son la estructura de los aminoácidos. No, las estructuras de los aminoácidos no se modifican. Lo único que sucede es que las proteínas son cadenas muy largas y suelen enrollarse como si fueran un ovillo de lana. Bien, se ponen muy juntitas. Lo que hace la desnaturalización es desarmar ese ovillo, por lo cual la proteína pierde todas sus propiedades, pero no se modifica su estructura. Propiedades en que, por ejemplo, La clara de huevo cruda, como la ves ahí, es líquida, o sea, está en una solución, perdón, con agua. sí, Y cuando vos la desnaturalizás, ¿qué es lo que sucede? Queda en estado sólido, se precipita la proteína y se coagula. Es irreversible ese estado. Obviamente en nuestro caso lo hacemos para poder comerlo. ahí comentó que se pierde propiedades. ¿Qué propiedades? Eso es lo que te estoy diciendo, se pierde su solubilidad, por ejemplo. Ah, eso. Bueno, Sigamos entonces, hidratos de carbono. Vamos a hablar de otro grupo de molécula. Los hidratos de carbono, a diferencia de las proteínas que son polímeros de aminoácidos, tienen que recordar las definiciones porque las voy a preguntar y las tienen que saber. No importa, las tienen que saber. Bien. Los hidratos de carbono se definen químicamente como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué significa poli? Muchos.
hidroxi, grupo, o sea, ese grupo OH. Y aldehídos y cetonas, ya vimos también cuáles son los grupos aldehídos y cetonas. Tienen que repasar orgánica. En una dieta equilibrada aportan más o menos entre el 50 y el 60% de las calorías. Y en la naturaleza, ¿cómo encontramos los hidratos de carbono? Se encuentran formando polímeros también. Los hidratos de carbono pueden ser se pueden clasificar de varias maneras. Bien. Acá tenemos una que no es la más feliz, pero bueno. Tenemos algunos que le dicen simples y otros más complejos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una sola molécula de hidrato de carbono, estamos hablando de los monosacáridos. Los monosacáridos, dependiendo si son aldehídos o cetonas, se pueden clasificar en aldosas o cetosas. Bien, las aldosas vienen de aldehídos, las cetosas vienen de cetonas. Bien, e independientemente si son aldosas o cetosas, dependiendo de si tienen 3, 4, 5 o 6 carbonos, pueden ser triosas, tetrosas, pentosas o hexosas. O sea que si son aldosas pueden ser una aldotriosa y si son cetosas puede ser una cetotriosa. Por otro lado, si ya junto dos monosacáridos, voy a obtener un disacárido, o sea, dos sacáridos, dos monosacáridos. ¿Bien? Por de ahí vienen los oligosacáridos. Los oligosacáridos provienen de la unión de más de una molécula de un monosacárido. De hecho, son de 2 a 10. Y cuando tengo más de 10 moléculas de hidratos de carbono, tengo lo que se denomina un polisacárido. Dentro de los monosacáridos más importantes está la glucosa. La glucosa, acá se la presento, tiene todas estas formas de representarse. Tiene 6 carbonos y como pueden ver acá, como está en un carbono primario, este grupo carbonilo es un aldehído. Este es un polihidroxialdehído porque tiene muchos grupos oxidrilos y un grupo aldehído. Bien. La glucosa como unidad es muy importante porque si bien no es dulce, no tiene, el sabor dulce que tiene es nulo prácticamente, forma polisacáridos, cuando se unen muchísimas glucosas unas con otras, forma polisacáridos como el almidón, que esto lo vamos a encontrar principalmente en todas las harinas. Por otro lado, otro monosacárido importante que es muy parecido a la glucosa es la galactosa. Pero no es lo mismo, ¿bien? La galactosa cuando se une a la glucosa, vamos a ver más adelante, va a formar un disacárido que se denomina lactosa. Luego tenemos la fructosa, que acá tenemos otras de las 3 maneras de representarla. Y esta también es una hexosa y tiene 6. Tiene el grupo cetona acá, es una cetohexosa. La fructosa tiene la particularidad de que la vamos a encontrar de manera libre en las frutas o en la miel y es más dulce que el azúcar convencional, que el azúcar de mesa. De hecho, hay muchos productos ultraprocesados que están endulzados con jarabe de fructosa. Bien, con jarabe de fructosa, jarabes de maíz de alta fructosa. Creo que una de esas, ¿saben cuáles principalmente dónde los van a encontrar? En los juguitos, en los jugos, los Bagio, en todos esos. Bien. Luego, cuando se pegan dos hidratos de carbono, tenemos los disacáridos. Cuando se pegan dos glucosas,
obtenemos la maltosa. La maltosa es el famoso azúcar de la malta. Cuando yo produzco el proceso de malteado de una cebada, cuando estoy haciendo cerveza, lo que hago es desdoblar los almidones para producir estas azúcares, que es el alimento, obviamente, posterior de las levaduras que van a dar la fermentación. También la van a encontrar en las cervezas de Malta. Bien. Si alguno consumió alguna vez una malta, bueno, son ricas en maltosa. También se puede comprar prácticamente en una buena concentración porque se utiliza en panadería, la maltosa, la malta. Bien. Luego tenemos la lactosa. La lactosa proviene de la unión de una glucosa con una galactosa. Y es el azúcar de la leche. Bien, se encuentra en la leche. No es tan dulce, pero bueno, le da ese cierto sabor a la leche. Bien. Y luego finalmente tenemos la sacarosa, que es el tercer disacárido importante, que es la unión de una glucosa con una fructosa. Glucosa fructosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. Es el azúcar con el que ustedes endulzan el té. Bien. Y la podemos obtener a partir de la caña de azúcar, como en el caso de Jujuy, que acá se hace a partir de caña de azúcar. O, como en otros lados, creo que en Brasil se obtiene azúcar a partir de la remolacha azucarera. Este, el azúcar es uno de los pocos productos que nosotros manipulamos día a día que se encuentra en una pureza cercana al 99%. Bien. El azúcar obviamente es súper importante sobre todo para su carrera, debido a que muchas de las estrategias de preservación de alimentos se basan en incrementar la concentración de azúcar principalmente. Por ejemplo, en las mermeladas. Luego tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos resultan de la unión de muchísimas moléculas de monosacáridos. ¿Bien? Muchísimas, muchísimas. En general, todos los polisacáridos son blancos, son sólidos, no tienen sabor. Bien. Uno de los mejores ejemplos de polisacáridos es el almidón. El almidón, ustedes también lo conocen por su marca comercial, la maicena. La maicena es almidón de maíz. Bien. Es almidón extraído del maíz. Pero también se pueden extraer almidones de la papa, almidones de mandioca, almidón de arroz. Ustedes, por ejemplo, cuando lavan arroz y el agua queda de color blanco, es porque ahí contiene los almidones. O lo mismo pasa cuando ustedes cortan una papa y la lavan, que sale también sale el agua toda blanca, es porque contiene el almidón de la papa. O las harinas que tienen su almidón de trigo. Acá tenemos los almidones. Obviamente los almidones son únicamente o se producen únicamente en los tejidos vegetales. Los almidones tienen muchísimas particularidades, pero ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber? Las plantas lo utilizan como una molécula de reserva energética. Bien. Está hecho únicamente de glucosa. Es un polímero muy muy grande de glucosa nada más. Bien. Y tiene utilidades alimentarias, obviamente. El almidón está hecho de dos grandes estructuras. Cada molécula de almidón tiene dos grandes estructuras.
Una se denomina amilosa y la otra parte del almidón se denomina amilopectina. Esto tienen que acordárselo porque lo pregunto en el parcial y en el final. La parte del almidón que se denomina amilosa está hecha, escuchen, está hecha por entre 1000 a 5000 unidades de glucosa, o sea, entre 1000 y 5000 moléculas de glucosa pegada una al lado de la otra, enrolladas como si fueran un tornillo. ¿Bien? Y la segunda parte del almidón se denomina amilopectina y está compuesta por hasta 600.000 unidades de glucosa, formando una red. La amilopectina se diferencia de la amilosa porque la amilosa es lineal y se enrolla y la amilopectina es ramificada. La amilosa es lineal, la amilopectina es ramificada. Los almidones, ¿para qué se utilizan? ¿Para qué utilizan ustedes el almidón de maíz, por ejemplo? ¿Cómo? Por ejemplo, se puede utilizar para hacer preparación. Esa preparación. ¿Para qué más utilizan la maicena? Los almidones, perdón. La mayoría de los productos tiene eso, porque es una fuente energética. Entonces la mayoría, fideo, arroz, Claro, pero... todos los productos mismo. Sí, pero... ¿Alguna utilidad particular? No, no, chicos. Se utiliza para espesar preparaciones. ¿Alguna vez hicieron salsa blanca? Sí. La salsa blanca se puede hacer de dos maneras. Una es con... Esperen. Una es con harina y la otra es directamente con almidón. La harina tiene almidón. Se aprovecha el almidón de la harina. Lo que hace el almidón es forma un gel con el agua, dándole o generando espesor a la preparación. Si no, la salsa blanca sería leche hervida prácticamente. ¿Se entiende? Ujú. Se utiliza para espesar preparaciones. Obviamente la vamos a encontrar en todos lados porque muchas veces, o sea, porque las harinas tienen almidón, entonces, obvio, los fideos, todos los panificados y todo lo que esté hecho de harina tiene almidón. Sigamos. Dentro de los animales no hay almidón, claramente, lo que encontramos es glucógeno, que es algo parecido al almidón, pero es bastante más chiquitito. Bien, y solo es ramificado. No tiene una parte solo lineal. Y aparte es mucho más chiquitito. Ahora bien, el tercer grupo que vamos a ver hoy son los lípidos. Los lípidos, ustedes también ya los deben reconocer de algún lado. Cuando yo les digo, cuando yo les digo lípidos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Risas se les vienen? No, pero por ahí estaré más. Cuando yo les digo lípidos, ¿qué se les viene a la cabeza? Claro. ¿Qué más? Sigan hablando.
Hay varios chicos en la transmisión que no contestan nada. Sí. Dentro de los lípidos, profe, ¿encontramos sales? No, Pregunto. no. Ah, Bueno, cuando hablamos de los lípidos hablamos justamente, sobre todo desde un punto de vista nutricional, que es lo que nos interesa a nosotros, de sustancias que no son, para empezar, químicamente cómo se definen como sustancias que no son solubles en agua. ¿Bien? No son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos. Y no forman polímeros. Acá vamos a encontrar a quienes, a todas las grasas. A todas las grasas y aceites. ¿Bien? Obviamente las carnes también tienen grasas, digamos. Por eso es que ahí ponen algunos ejemplitos con carnes, pero por la grasa que contienen, digamos. Esos son lípidos. Y acá tenemos algunos aceites, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de coco, todos los aceites que se les puedan ocurrir a ustedes. Sigamos. ¿Dónde encontramos los lípidos? Los lípidos componen las membranas celulares. Bien. También en los animales forma la principal sustancia de reserva en forma de grasa. Y desde el punto de vista nutricional, son una importante fuente de energía. Y a su vez, también se utilizan para movilizar vitaminas que se denominan liposolubles. Hay algunas vitaminas que vienen dentro de los alimentos que solo se mueven pegadas a los lípidos. O sea que si yo no consumo lípidos, no voy a mover esas vitaminas. A su vez también, bueno, hay hormonas, ácidos biliares que también requieren de estos lípidos. Los lípidos en general, al menos los que nos interesan a nosotros, están compuestos por una unidad que se denominan ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿qué son? Son ácidos monocarboxílicos, ácidos orgánicos. ¿Bien? Y se encuentran íntimamente relacionados con las propiedades del lípido. Obviamente estos ácidos grasos son ácidos orgánicos de cadena larga. No sé si tengo un ejemplo. Sí. Acá tenemos el grupo carboxilo, que es un carbono con un oxidrilo, doble enlace oxígeno. Ese es el grupo de los ácidos orgánicos. Como pueden observar, tienen cadenas largas, ¿bien? Y esas cadenas pueden tener enlaces simples o enlaces dobles. Algunos alternados o pueden no tenerlos, ¿bien? Cuando no tienen enlaces dobles se denominan saturados. Cuando tienen al menos un enlace doble se denominan insaturados. Si tienen un solo enlace doble, es monoinsaturado. Y si tienen más de uno, es poliinsaturado. Acá tenemos algunos ejemplos de ácidos orgánicos. Bien, algunos de hecho tienen tantos dobles enlaces que hacen estas curvas raras. Los ácidos grasos también se clasifican como los aminoácidos. ¿Se acuerdan que los aminoácidos podían ser esenciales o no esenciales? Bueno, los ácidos grasos también. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que no puede sintetizar el organismo y que tienen que ser ingeridos durante la dieta. A diferencia de los no esenciales que sí requieren, o sea, que yo puedo producirlos dentro de mi organismo.
Bien. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Este ácido, ven que acá tiene una letrita griega. ¿Alguno sabe cuál es? Mm, letra griega. Que parece una W. Sí. Esa letra es omega. Esa letra es omega. Y esto es lo que se conoce como omega 6, omega 3. Bien. Se escucha hasta acá. Ah, perdón por frenar. Sí, guárdense los comentarios. Sigamos. Eh, Ustedes deben haber escuchado, obviamente, dentro de toda la cantidad de información que surge hoy, que los omegas son importantes. Cuando hablamos de los omega, hablamos de ácidos grasos esenciales. Omega 3, omega 6 y los omega 9. Son todos múltiplos de 3. Bien. Ahora bien, existen luego unos lípidos que son un poco más grandes. Bien. Pero surgen de pegar más de un lípido, que son los que se denominan acilgliceroles. Los acilgliceroles vienen de la unión de un glicerol, que el glicerol o glicerina es un alcohol triple, se lo denomina, porque tiene tres carbonos y hay tres grupos oxidrilos en cada uno. O sea, un grupo oxidrilo en cada uno. Cada grupo oxidrilo se va a pegar con con uno de estos ácidos grasos. Lo voy a pegar con cada uno de estos oxidrilos. Por eso es que acá figura una R. Bien. Entonces, si tengo el glicerol pegado a un ácido graso, se denomina monoacilglicerol. Si el glicerol tiene dos ácidos grasos, se denomina diacilglicerol. Y si tiene tres, triacilglicerol. Los triacilgliceroles también se denominan triglicéridos y también se los conoce como grasas neutras. La grasa de la carne son triglicéridos. Son células, tejido adiposo, rico en triglicéridos o triacilglicéridos. Triglicéridos es el nombre corto, digamos. Cuando ustedes se van a hacer un análisis de sangre, les hacen un análisis de triglicéridos. Entonces, sigamos. Estos son los acilgliceroles. Una particularidad que tienen las grasas es que tienen algunas reacciones químicas bastante interesantes, como por ejemplo la saponificación. La saponificación surge cuando yo hago reaccionar un triglicérido, por ejemplo, que puede provenir de la grasa de cualquier animal o con cualquier aceite vegetal, que también tiene triglicéridos, y lo mezclo con una base fuerte como por ejemplo la soda cáustica. Bien, ¿alguna vez mezclaron grasas con soda cáustica? ¿Saben qué es lo que pasa? Mediante ese proceso, ustedes van a generar, ese proceso se denomina saponificación, y ustedes van a generar jabón. El jabón se hace mezclando grasa. Antiguamente, las mujeres lo hacían mezclando las sobras de la grasa cuando carneaban algún animal, la grasa la ponían a cocinar con agua y soda cáustica. Y con eso hacían el jabón. Bien, con eso hacían el jabón. Obviamente hoy se sigue haciendo un proceso muy similar, pero a nivel industrial y obviamente con las precauciones correspondientes porque es bastante peligroso.
porque la soda cáustica es obviamente corrosiva, irritante, es peligrosa para el cuerpo humano. Bien, ya voy a ver si les mando un video, porque por suerte YouTube tiene varios videos mostrando el proceso de saponificación. Y finalmente, las vitaminas. Las vitaminas son un grupo de compuestos químicos que nosotros necesitamos en muy poquitita proporción. Muy poquitita. Pero son importantes, o sea, uno tiene que consumirlas de igual manera. Y la cuestión es que nosotros, en general, nuestro organismo no las puede sintetizar. Bien, esas son las vitaminas. Anteriormente, la vitamina viene de amina vital, pero es porque antes se creía que solamente tenían grupos amina. Pero en realidad son un grupo muy diverso de compuestos, muy diverso. Como bien les digo, las vitaminas deben ingerirse en los alimentos y hay, obviamente uno tiene que comer variado para poder tener un buen aporte de todos los grupos de vitaminas. Este, y para poder favorecer los procesos fisiológicos correspondientes, ¿no? Las vitaminas se clasifican de dos maneras. Aquellas que se disuelven en agua, que son las hidrosolubles, y aquellas que se disuelven en grasa, que son las liposolubles. ¿Bien? Las que se disuelven en agua, las hidrosolubles, no se acumulan en el cuerpo. Mientras que las que se disuelven en grasa, sí se almacenan en el tejido adiposo. ¿Bien? Obvio, no se disuelven en agua, pero también es muy difícil absorberlas. ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, dentro de las que se disuelven en grasa, tenemos la A, la D, la E y la K. Y las podemos encontrar principalmente en aceites, lácteos, lácteos y derivados de lácteos, como por ejemplo el queso, el yogur y el huevo. Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubles, dentro de las que tenemos el complejo B, complejo B porque tenemos la B1, la B2, la B3, la B6, la B12, biotina, ácido fólico y ácido pantoténico. Y luego las que no son de la B12, por ejemplo, la vitamina C. Y todo esto lo podemos encontrar en las carnes, en vísceras, huevo, leche, legumbres, cítricos, vegetales de hojas verdes, etcétera. Bien. Como yo les menciono, las necesitamos en muy poquititas cantidades, pero se requieren para el correcto funcionamiento del organismo. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos la vitamina D. La vitamina D, sí, el calciferol. Si bien nosotros consumimos los precursores, es necesario salir al sol un ratito para que se active, ¿no? No significa que me voy a tomar 10 horas de sol, sino que con un rato de sol por día es muy importante para activar estas vitaminas. También tenemos algunas otras, como por ejemplo acá el beta caroteno. La provitamina A o beta caroteno, nosotros la vamos a encontrar dentro de qué. ¿Saben dónde podemos encontrar el beta caroteno? El beta caroteno tiene un color rojo muy fuerte y lo vamos a encontrar principalmente en la zanahoria. Son los carotenoides. También tenemos la vitamina E o el tocoferol, la vitamina K. Y luego tenemos las vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Y bueno, y acá tenemos otras más, como por ejemplo la B1, la B2, la B3, la B5, la B6 o la B7. Bien. De vitaminas, ¿qué es lo importante? No necesitan saberse todas las estructuras al dedillo, sino acá los nombrecitos. La B1 o tiamina, B2 o riboflavina.
La B9 o ácido fólico, esta es importante, sobre todo para aquellas familias que deseen tener hijos. Es importante la suplementación con ácido fólico para evitar defectos en el recién nacido. Y acá tenemos esta que es bien, bien grande, que es la vitamina B12. Y bueno, creo que con eso, sí, con esto finalizamos la presentación de la clase del día de hoy.